Hola David, qué placer, un gusto estar en contacto contigo. ¿Cómo va todo? Muy bien, Alfredo, un gusto estar conversando con vos. Bueno, si bien es cierto que yo sé muy bien de qué se trata, pero nos damos por descontado que no todo el mundo tiene que saber quién sos, qué haces y quién es Fada. Bueno, soy David Miazo, economista, trabajo en FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una organización que tiene base en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y que se dedica a generar información y generar propuestas de políticas públicas con el objetivo de tratar de potenciar la producción de las cadenas agroindustriales y tratar de generar desarrollo y empleo genuino en el interior del país. ¿A vos no te parece que la gente de las grandes ciudades, David, no tiene la más remota idea qué es el campo, salvo que lo ve por televisión, le encanta y ve vaquitas y le encanta ir a comerse a alguno de estos lugares, corredores gastronómicos que hay cerca de Buenos Aires, algo y punto? Y no tiene idea ni qué misión cumple, ni se aporta poquito mucho. Sí, bueno, es algo lógico también, si se quiere, por la falta de información o la falta de cercanía, que por ahí un público un poco más urbano se sienta menos relacionado y por lo tanto tenga menos información o conocimiento del campo. Y bueno, ahí está la función tuya como comunicador y mía como parte del sector para tratar de comunicar y contar un poco mejor qué es el campo y por qué es importante para todos los argentinos, sin importar dónde vivan. Cuando le tiramos algunos números a gente de las grandes ciudades, se quedan mirándonos como diciendo, esto no nos estarán volaseando, ¿no? No nos estarán inventando, y porque les sorprenden. Me imagino que algo parecido les debe estar pasando a ustedes. Y bueno, yo quiero empezar a escucharte algunas de esas cosas, algunos de esos numeritos para entusiasmar a la gente y para inclusive ir desasnándonos nosotros también, ¿no? Bueno, un número muy reciente que tiramos hace unos días eh, y que es muy importante para la coyuntura económica actual es el aporte de divisas. Sabemos que el agro venía explicando normalmente más de un 60%, cerca de un 65% de las exportaciones del país. Desde FADA empezamos a publicar lo que se llama el monitor de exportaciones agroindustriales, que mostró que en el primer semestre de este año el 74% de las exportaciones, es decir, 3 de cada 4 dólares, fueron de las cadenas agroindustriales. Y más allá de eso, del nivel de exportaciones, también es importante el rol como generador de divisas netas. ¿Por qué digo divisas netas? Porque hay sectores que exportan, pero que al mismo tiempo importan. Y el último dato es que en el mes de septiembre, que es un mes que no es de cosecha gruesa, o sea, de ingreso fuerte de divisas por la cosecha gruesa de maíz y O de soja, soja. que se hace más hacia abril, mayo, junio, ni de trigo, que es diciembre, enero. El agro aportó el 90% de las divisas netas que ingresaron al país, que efectivamente ingresaron al país. El otro 10% vino un 8% de la minería y un 2% de la informática, mientras que todo el resto de los sectores económicos tuvieron un saldo de divisas negativo. Entonces, acá digo, empecé por este dato porque es algo muy actual. Escuchamos todos los días el problema de la falta de dólares que tiene el país, que también está acompañado por el exceso de pesos que tiene el país, que esa es otra discusión. Eh, pero en ese sentido, digamos, es claro el aporte que hace el campo, porque los dólares no solo son importantes a nivel macroeconómico para cada uno de nosotros. Nosotros en este momento estamos hablando a través de una computadora que es o importada o gran parte de sus partes son importadas. Seguramente toda la estructura tecnológica para el Internet a través del cual estamos conectados es importado. El televisor o la computadora de que nos esté mirando seguramente también. Entonces, muchas de las cosas en Netflix, que ha sido tan necesario con el encierro, Sin muchas duda. de todas estas cosas, o el propio Zoom, la suscripción que hay que pagar para poder usarlo, bueno, para todas esas cosas diarias que las vivimos en el día a día,
el país necesita generar dólares y el principal generador de dólares es el campo. David, ¿cómo cuánto habrá pesado el tema de la pandemia y más aún de la cuarentena en los números de nuestro país? ¿Nos mantenemos en esto de las exportaciones o estás hablando un poquito más general? Un poco general y después, si querés, vamos al tema puntual de las exportaciones. Bueno, claramente el efecto de la pandemia y de la cuarentena fueron sustanciales. En el segundo semestre llevábamos perdidos 2,5 millones de puestos de trabajo, principalmente en los sectores un poco más vulnerables, que son los asalariados informales y los cuentapropistas. Vamos a cerrar el año con estimaciones de una caída de la actividad de entre el 12 y el 11%, es decir, la caída del PBI. Entonces, con un déficit fiscal de cerca de 10 puntos del PBI. Así que bueno, estos son solo algunos números macro para nombrar una caída del poder adquisitivo que ya viene 2 años cayendo y que este año va a terminar al menos un 5-7% abajo. Este es lo que somos asalariados, cuánto poder de compra perdemos. Así que te diré, esos son algunos de los principales números que nos hacen ver el efecto que tuvo la pandemia sobre la economía argentina. También están los indicadores de pobreza, 42% el último número, pero con algunas estimaciones de que puede llegar el próximo número que llegue a niveles del 46-47%. Esto Un prácticamente horror, uno de cada un dos horror. argentinos pobres, y si vamos a los niños, es mayor el porcentaje. Así que bueno, estos son los números feos de la situación actual. David Meazo, a nivel mundial, la Argentina es un país muy perjudicado, es un país que más o menos va manejando los números o es catastrófico como los estamos manejando y como lo presentan algunos economistas en la Argentina. Bueno, Argentina tiene uno de los peores números a nivel mundial. Cuando vemos, por ejemplo, caída del PBI, en lo que es América Latina, solamente Perú está cerca de nosotros, sacando Venezuela, ¿no? Solamente Perú está cerca de nosotros dentro de lo que es la caída de la actividad económica. Y bueno, todos los días salen nuevos datos de que cada vez escalamos posiciones y ya estamos dentro del top 10 de mayor cantidad de muertes por millón. Entonces, el problema es que no cuidamos ni la salud ni la economía. Eso es un poco lo que se está lamentando actualmente, digamos. Terminamos teniendo niveles de contagios y niveles de muertes por millón de habitantes altísimos, y una de las cuarentenas más estrictas del mundo, con una situación previa realmente mala, digamos, un contexto previo económico malo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, países de la región, Brasil, sin ir más lejos, que también le pegó durísimo en términos de contagios y de muertes, más que Argentina por el momento, venía con una macroeconomía más sólida, lo cual le permitió emprender una política económica, una política fiscal, monetaria, para contener el impacto económico de la pandemia. Algo parecido le pasó a Chile, pero a buena parte de los países de América Latina, por no hablar de los países del primer mundo, ¿no? Sino más similares a nosotros. Sí, sí. Mientras que Argentina venía con una situación económica realmente complicada que no le permitió actuar bien en términos económicos porque simplemente no tenía las herramientas. Entonces acá cada peso que gasta más el Estado para tratar de ayudar a las empresas, de ayudar a las personas con el IFE, es un peso más que tiene que emitir, y cuando emite ese peso mete más presión sobre la inflación, más presión sobre el dólar, que eso es por ahí lo que en una economía que venía un poco más ordenada de antes, se puede evitar, se puede tratar de evitar, como fue el caso de Brasil o el caso de Chile, por nombrar dos vecinos. David, eh, uno desprendería de esto que obviamente lo que tenemos que hacer es apuntarle fuerte a las exportaciones, habida cuenta de que el consumo, creo que si no se va a seguir debilitando, le va a pegar en el palo, pero es muy probable que se siga debilitando ante una situación, bueno, vos lo acabas de decir, la cantidad de desocupados, el hecho de que los números no le cierran a nadie, porque por más que te aumenten
un 6% ahora y un 8% después, o viceversa, no te arregla el desbarajuste económico que hay en la Argentina. O sea, o exportamos. Acá no hay tutía, ¿no? Claro, ahí tenemos dos visiones que las dos apoyan lo que vos decís. Por un lado, desde las cadenas, es decir, bueno, ¿dónde colocamos la producción? El mercado interno, como vos decís, está muy complicado y va a seguir hasta tanto no se reactive la economía real, de verdad. O sea, no empecemos a crear empleo, no se puede empezar a subir el salario real. Y de eso tenemos por lo menos 12 meses más para adelante en una visión optimista. Entonces, la exportación es como el único camino para la producción, porque no tenemos sino dónde colocarla. Esa es la visión, si se quiere, desde las cadenas, que necesitamos exportar porque no tenemos quien nos compre en el mercado interno. Y de hecho, es una de las cosas que por ahí actúa como vía de escape, que sería hoy de la cadena láctea, de la cadena de carnes, si no pudieran estar exportando el 30% de su producción. Sí, sí, sin Realmente duda. sería Con una producción productores récord en la Argentina en cuanto a exportación de carne, tremendo lo que hemos crecido. y producción récord de leche. Es de Digo, leche. que también la nombre, ¿no? Esa es la visión desde las cadenas, digamos, y también tenemos la visión como país. Gran parte de los países que lograron desarrollarse, arrancamos por Japón en los 50, Corea en los 70, el sudeste asiático desde los 80 y 90, Brasil, Chile, han tenido una política exportadora muy fuerte, entendiendo esto mismo, digamos, que una vez abastecido el mercado interno, necesitamos venderle a otros porque cada contenedor que sale con carne, cada barco que sale con granos, es trabajo argentino que se exporta. Entonces, gran parte de la estrategia de desarrollo debería pasar por tener una fuerte política exportadora donde podamos estar colocando nuestro trabajo y nuestros productos en el mundo, porque también de eso está demostrado que el país necesita de los dólares. O los produce de manera genuina produciendo y exportando, o los tiene que salir pedir prestado y cada tanto no podemos pagar esas deudas, las tenemos que estar renegociando, o devaluamos, o cepo, o toda una serie de artilugios que inventamos cuando nos quedamos sin dólares. Entonces, ahí viene la importancia por todos estos lados de una política exportadora. Y la última, ¿qué cosa debería pasar en la Argentina para que los argentinos nos animáramos a sacar los dólares del colchón? Lo primero es confianza. Acá Y se pero en necesitan. estas condiciones, David, confianza, olvídate, ¿no? Bueno, entonces no lo vamos a sacar. Vos me preguntaste qué Entonces haría falta para los sacarlo. dejamos ahí, vos decís que los Eh, dejemos donde están. y yo creo que estamos ante 2 o 3 años que los argentinos no van a sacar los dólares del colchón, por más que en muchos casos convenga en términos económicos, porque en dólares, para el que tiene dólares guardados, han quedado baratos los autos, han quedado baratos las propiedades, han quedado baratas las acciones de las empresas argentinas, los bonos de Argentina. El tema que ¿por qué han quedado baratos? Porque todavía no vemos la luz al final del túnel. Acá se necesitan, trato de respondértelo muy corto, la luz al final del túnel en términos económicos, bueno, la economía argentina se estabiliza, no va a chocar, que esto es todavía un signo de pregunta, pero lo que se necesitaría es entender que todos estemos convencidos de que no va a chocar y va a salir adelante, eso es lo primero, y lo segundo, en un contexto de confianza por la seguridad jurídica, la propiedad privada, los depósitos, que eso es justamente lo que falta. O sea, en una palabra vos lo que decís es que se tiene que producir un milagro en la Argentina. Te lo entendí clarito. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, muy gentil. Un gusto conversar con vos, como siempre.